Gentiles amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Su servidor les tiene una buena noticia. Aparecerá, si no es que ya apareció, un nuevo libro de la historiadora mexicana Elena Judith López Arcaraz, quien se ha especializado en el tema de los mártires, de los beatos cristeros, del movimiento cristero. Su nuevo libro se titula El mártir místico, textos biográficos del beato Luis Padilla Gómez. Y la licenciada Elena Judith López Arcaraz está con usted y con nosotros. Mm. Hola, licenciada, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Y a usted cómo le va? Muy bien, muy contento de poder conversar con usted y muy contento de saber que ya está por salir, si no es que ya salió su nuevo libro. Bueno, ya salió, sí. Ya salió, qué Ya. bueno. Edición de autor, hay que decirlo, no crea que aquí hay empresas detrás, no, edición de autor. ¿Cuándo lo publicó? El lanzamiento fue el día 2 de este mes. O sea, hace Sí, poquitos pues días. una semana, poquito menos de una semana. Ajá, correcto. Um, ¿Y por qué escribir sobre el mártir místico? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos apuntes biográficos del beato Luis Padilla Gómez? Bueno, respondiendo a su primera pregunta, ¿por qué escribir sobre él? Porque creo, bueno, entre los mártires del Cuartel Colorado, Beato Anacleto, los hermanos Vargas, demás, creo que de los cuatro, fueron ellos, la figura de Luis Padilla es la menos conocida, vamos. Porque Anacleto, pues una figura imponente, tan llena de logros, un líder, y los hermanos Vargas, que a lo mejor no fueron tan destacados como él, pero pasaron a la historia, al martirologio, por haber ofrecido refugio al Beato Anacleto. En cambio, nos encontramos con la figura de Luis Padilla, y bueno, así como fue en vida, ¿no? Más silencioso, reservado, y yo me atrevería a decir que entre los cuatro es el gran desconocido. Y no porque no haya datos de él, hay pocos en comparación con, por ejemplo, Anacleto, pero pues con la intención de rescatar un poco su figura, y en su momento hablé de Anacleto, también hablé de los Vargas, gracias a Dios encontré mucha información, me llevaron con las personas indicadas, pero ahora pues hablar de él, de este cuarto y último mártir de este grupo, que pues no voy a decir que pasó desapercibido, pero pues sus cualidades fueron diferentes, vamos, a las de los otros mártires. Él, lo de místico, hace referencia a que durante toda su vida, eh, él siempre buscó este encuentro permanente, continuo, íntimo con Dios, pero se vio atrapado, vamos a decirlo, en una noche oscura, porque él tenía muy claro que quería consagrarse a Dios, en este caso en el sacerdocio, pero por diversas decisiones, vicisitudes, circunstancias, no tomó él ese camino hasta el final, vamos, y vivió con la eterna duda, tormento de, yo sé que Dios me llama a esto, pero por mis pecados, que ahorita vamos a ver un poco más de eso, que era muy humilde, eh, él no tomó esa senda y cuando quiso hacerlo por la persecución, ya no pudo. Pero todo esto no demeritó que él se acercara a Dios, que fuera amantísimo de él, y hablando de la Santísima Virgen, devotísimo de Nuestra Señora. Y en el libro vamos a encontrar, por un lado, un análisis, explicación de estas facetas místicas, introvertidas, porque bueno, sabemos que el mundo está más hecho para los extrovertidos. En cambio, una figura como la de Luis Padilla nos reta porque dice uno, bueno, él no figuraba, de hecho no le gustaba escribir, a él le gustaba leer, por ejemplo, y Anacleto ya sabemos que escribía, eran muy buenos amigos, miembros de la CJM, congregantes marianos los dos,
Pero Luis Padilla siempre estaba en ese segundo término, tras bambalinas, por decirlo de alguna manera. Y el libro aborda todo esto, qué le gustaba, su afición a la literatura. Él era profesor, de hecho, de literatura en el seminario. También daba clases gratuitas a niños pobres. Y cómo él conjuntó todo esto con esa búsqueda eterna de Dios. Yo creo que Luis Padilla, más que otros mártires, él tuvo muy presente aquella frase tan bella de San Agustín, que me gusta mucho. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti. Y creo que toda la vida del Beato Luis Padilla se puede explicar a la luz de este enunciado, porque eso fue lo que él hizo. No fue el gran adalid, paladín católico, no fue periodista, no destacó, vamos, así como tenemos el concepto de descollar en el mundo, pero sin embargo tuvo una vida de ardiente amor a Dios y caridad hacia el prójimo, hasta que eventualmente se comprometió naturalmente en la lucha cristera, no con las armas en la mano, pero al lado de Anacleto, que reuniendo recursos para los cristeros, que con información y demás. Y él era consciente, algo muy importante, porque cuando vemos la persecución religiosa, eh, todo lo que emprendió Plutarco Elías Calles y el gobierno contra los católicos, uno pues no, es que los perseguidores de la iglesia, que sí, hubo persecución sistemática, pero él también tenía la idea de que toda esa situación era resultado de los pecados de todos. Y decía que era tiempo de misericordia, de que Dios buscaba a las almas, pero que muchos no lo querían entender. Pero más que hablar de los demás, él se analizó a sí mismo y dijo, bueno, yo no he de escatimarle mi sangre a Dios. Y llegado el momento, no lo hizo. En el libro, como ya mencioné, podemos encontrar todo esto, textos que él mismo escribió también, algunos fragmentos de su diario, porque tan reservado, introvertido, llevaba su diario de impresiones, donde él ponía, plasmaba todos esos pensamientos, oraciones a Cristo crucificado, que hasta uno podría usar para rezar también, composiciones a la Santísima Virgen y testimonios de la gente que lo conoció, porque no es lo mismo leer una semblanza que ver cómo era, pero desde quienes lo vieron, lo trataron o hasta trabaron amistad con él. Y por último, algunos documentos relativos a su vida, a su familia y fotografías también del mártir. Usted tiene entonces fuentes de primera mano para este libro, ¿verdad? Sí, así es. Eh, Escucho. n- Adelante. no hay mucho realmente de él, porque él no escribió libros como el Beato Anacleto, no se conservan cartas interminables como por ejemplo el Beato Miguel Pro, pero se conservan fragmentos de su diario. Él en su momento tenía uno, lo destruyó, empieza otro y de ese se conserva. Y también el testimonio de primera mano de alguien que lo conoció y lo trató y que en 1928 escribió un libro titulado Sediento, Sitiens en latín, donde refiere cómo era él en el día a día y en el trato con los demás. Él fue, si me permite, él fue asesinado junto con los hermanos Vargas y con el beato Anacleto, ¿verdad? Sí, así es. La fecha no la tengo muy presente, me parece que el 1 de abril, De 1927, así es. 27, exactamente. Mm, en este libro que usted, gracias a Dios, ha publicado, mm, dice que existen oraciones que nosotros podemos incluso también hacer. Ujú. ¿Habrá alguna o algunas que nos quiera compartir? Sí, de hecho aquí tengo el libro a mi lado, aquí lo pueden ver. Aquí no me la aprendí de memoria, pero vamos a compartirla. Vamos a ver. Muy, muy linda. Hasta acto de contrición, a mi parecer, usted me dirá. Dice, Ah, no, pues yo soy simplemente. se titula Vuelve crucifijo mío. Y empieza así. Vuelve crucifijo mío.
Vuelve al blanco y frío muro desde donde ves destruirse mi frívola existencia, vacía y culpable, desde donde sufres mis olvidos y desde donde en vano esperas una súplica de perdón, una mirada de amor, una lágrima de contrición. Tú, en mis momentos de inquietud, de desaliento y de dolor por sentirme culpable y por ver que huye todo y se cierra ante mí, has recibido mis quejas, mis súplicas, mis imprecaciones de que me salves, no mis lágrimas que no han querido brotar de mi helado corazón ni de mis ojos secos. Yo te he estrechado contra mi corazón culpable y has dejado caer en él una gota de esperanza. Te he tomado entre mis manos y he colocado mis labios sobre tus pies. Señor, que tu candentísimo contacto los purifique. Señor, si al ser encontrada tu santísima cruz con su contacto resucitó un muerto, ve, Señor, que muerto está mi corazón también. Una, una fe muy profunda, una humildad extraordinaria y una actualidad impresionante. Esto aplica también hoy. Sí, totalmente, sí. Porque ahorita que usted toca la humildad y que yo hace un momento decía de sus pecados, él decía, se creía un infinitamente pecador, pero sabemos que la humildad es andar en verdad. Y cuando le preguntaban que por qué, a pesar de todas sus dudas y demás, pensaba en el sacerdocio, dijo algo que yo creo muy pocos, yo no, podemos decir en este tiempo y en otros, que si él tenía la convicción de ser sacerdote porque sabía, era consciente que desde la primera comunión no había cometido un solo pecado mortal. Y así se expresaba, ni un solo pecado mortal desde el día de su primera comunión. Yo no puedo decir eso. No, definitivamente no. Y esa profunda convicción, sin embargo, de saberse culpable y pecador, como usted dice, no pierde actualidad. No, 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 no pierde actualidad. ¿Él jugó algún rol de ideólogo? Propiamente no, él más bien era, sí, miembro activo de la CJM, Congregación Mariana, pero tal cual, por ejemplo, vemos a Anacleto, otros líderes católicos, él nunca figuró en ese tipo de papeles. Se reservaba más bien para transmitir conocimiento, fe, esperanza, caridad en lo privado. Sí, era de hecho de muy pocos amigos, pero dicen que con ellos pues podían, vamos a acceder a toda esa riqueza espiritual, que era caritativo, amable, pero solo, ya en la intimidad, solo con muy pocos. Y con su familia, sobre todo con su familia. Su familia igualmente fervorosa Sí, también. también. Y la relación del mártir místico, el beato Luis Padilla Gómez, con la Santísima Virgen. Ah, esa es una cosa bellísima, enternecedora. En un, en un pasaje del libro que lo pueden encontrar, le dedica de hecho unas líneas, vamos a ver si las tengo aquí. Ah, aquí están. Dice, María, antes de que el mundo fuera, tú ya estabas en la mente del Altísimo, muy a propósito de este día, pura como la luna. Tú en tu concepción sin mancha, vencedora del dragón. Tú en tu nacimiento, esperanza del Mesías. Tú en el templo, modelo de vida oculta. Tú en la encarnación, punto de unión entre la humanidad divinizada y el Dios humanizado. Tú en Belén, primer altar del niño Dios. Tú en el Calvario, supremo sacerdote que ofreces a tu propio Hijo divino. Tú en el cielo, nuestra única esperanza. Tú, siempre madre. Y a lo largo de su vida podemos ver no solo estos escritos, que no se conservan todos, pero una profunda y arraigada devoción, rezo diario del rosario, congregante mariano desde tierna edad. O sea, siempre en toda su vida la devoción a la Santísima Virgen fue un ancla, sin la cual creo no se puede entender la vida del Beato Luis. Para él, bueno, es una apreciación muy personal. Ujú. Entonces, para él,
La Santísima Virgen María jugó papel de corredentora, Exactamente. aunque haya No, yo algunos sé, yo sé. que digan que no, porque sería empañar la misión salvífica de nuestro Señor. Bueno, eso vamos a dejarlo a un lado, creo que no vale la pena en este momento. Sí, yo ¿Qué, entiendo. qué otros aspectos a destacar de don Luis, del Beato Luis Padilla Gómez, el mártir místico? Bueno, ya además de esta noche oscura a la que ya hice alusión, el concepto tan alto que él tenía no solo del sacerdocio, sino del mismo martirio, y en una circunstancia como la que él vivió, puede decir uno, bueno, es que no sorprende, pero dentro de ese pensamiento, de esa cercanía con Dios, se conserva algo muy bonito de él, un escrito donde no sabemos si fue de su inspiración o si lo leyó en algún sitio. El hecho es que él refiere en su diario una conversación entre tres seminaristas. Él fue, de hecho, seminarista por 5 años, hasta que en 1921 él dice que por allí no se siente digno para continuar, se sale. Y él escribe que estaban platicando sus tres seminaristas y que uno decía, yo creo que el día más lindo, más hermoso de la vida es el de la primera comunión, porque uno tiene a Dios mismo presente en la Eucaristía, en el alma, ¿no? Y dice otro, no, yo creo que perdón, el día más feliz es el día en que uno se ordena sacerdote, porque Dios mismo baja a nuestras manos y nosotros, pues, con la ordenación los representamos en la tierra, ¿no? Somos sus ministros. Y dice el tercer seminarista, ¿no? Hay un día todavía más feliz. Los otros lo miran extrañados. No, no. ¿Cómo que un día más feliz? Sí, y es el día del martirio. Entonces nos encontramos con que el Beato Luis, aunque no es una línea común en sus textos, de hecho más bien nos encontramos, ahorita lo abordaré, con que hay otros temas que él aborda más, de que el martirio, si bien sabía que es una gracia que Dios da y no a cualquiera, que él ya tenía presente la posibilidad de que Dios lo llamara para entregar su vida de esa forma. Y todo eso dentro de una tormenta, porque si uno lee al Beato Luis Padilla, vivió en una tormenta eterna, al grado de que a los 24 años él decía, es que ¿Cómo? soy un viejo a los 24 años. Y dice uno, bueno, es que realmente, ¿qué le pasaba para hacerlo exclamar eso a esa edad y viéndolo tan devoto, tan piadoso? Y él se encontró con, yo creo que como la mayoría de nosotros, con más que disyuntiva, con todo lo que representa el amor humano en nuestra vida en contraposición al de Dios, porque él se sabía muy amado por Dios y lo expresó y lo buscó, pero al mismo tiempo sentía esa amargura y ese deseo de sentirse amado, en este caso por una mujer, que uno diría, ay, el Beato Luis Padilla, que parece que no tiene ese tipo de intereses. Sí, en fragmentos de su diario nos encontramos con que se sintió atraído también por ese amor, que no tiene nada de malo, al final Dios lo instituyó y lo consagró, lo hizo sagrado, que él también se sintió atraído, deseó vivir ese amor. Y a lo mejor parece chistoso a nuestro tiempo, y a poco un mártir, un beato, vivió ese tipo de cosas, al grado de que hasta sus amigos le andaban queriendo conseguir novio al beato, pero que él no quiso, la propuesta no prosperó, pero nos encontramos en su diario y dices que no sabemos quién fue, que sí sintió, pues que le gustaba alguna muchacha, cómo se llamaba, quién fue, de qué familia era, solo Dios y él lo sabían, pero que él también vivió esas cosas tan humanas y que no nos son ajenas. Es ¿Qué otra que, cosa? Mm. perdóneme, finalmente los santos son tan humanos como nosotros. Exactamente. Y es una tentación, de hecho, en el libro de los Vargas, algo así puse en la contraportada, de que a veces tenemos la tentación de creer que estaban hechos de otra madera o de otro barro, y no.
claro, amaban a Dios más que, pues, yo creo, la mayoría de nosotros, y lo demostraron, pero también tenían todas esas vivencias, ¿verdad? Inclinaciones Inclinaciones, sí. que derivan en cierto modo, sin que con esto yo quiera decir que todas esas inclinaciones sean pecaminosas, Ujú, esas inclinaciones son derivadas del pecado original, ¿no? El, exactamente, el tema con los santos es que ellos vencen esas inclinaciones y se convierten en ejemplo para nosotros. así es. ¿Cómo fue que inició la persecución del beato Luis Padilla Gómez? ¿Cómo comenzó su martirio? Bueno, propiamente, a diferencia de Anacleto, que era una figura conocida, lo que ya hemos estado abordando, Luis Padilla, al ser más reservado, podía operar de manera, digamos, más en las sombras en todo este tema de la defensa de la fe, pero no dejaba de ser un miembro conocido ya de la CJM, Congregación Mariana, todos esos apostolados, y al final era colaborador muy cercano de Anacleto, solo que él, a diferencia de nuestro abogado, él no se escondió ni andaba de casa en casa. Él siguió desarrollando sus actividades normalmente. Y unos días antes de su martirio fue cuando él escribe esta frase de que no había que escatimarle su sangre a Dios. Presentimiento, premonición, solo Dios lo sabe. El hecho es de que es ese 1 de abril de 1927, él es el primero al que apresa. A los Vargas y Anacleto los arrestan a eso de las 5:30, 6. Al Beato Luis Padilla lo arrestan a las 2 de la mañana. Y es el mismo general Jesús Ferreira el que encabeza su arresto, con muchos soldados. Él vivía en el tercer piso de una casa. Ahorita solo existe la calle, ya hay un hotel muy grande aquí en Guadalajara. Lo entran por el balcón, lo rodean, y en la casa están también su mamá Mercedes y su hermana Luz, me parece que se llamaba, y bueno, lo arrestan. A la señora, como en tantos otros casos, tienen el cinismo de decirle que nada más son declaraciones, que se lo van a devolver, nada más no mencionan que se lo van a devolver muerto, ¿verdad? Pero a ellas también las arrestan. Y mientras al Beato Luis se lo llevan al cuartel Colorado, donde ya para ese momento estaban Anacleto y los Vargas, a ellas se las llevan a la inspección de policía que se ubicaba donde ahora está la presidencia municipal de Guadalajara. Ya se separan y ya no se vuelven a ver. Y bueno, ya después de esto, se reencuentran con Anacleto. No es que no conociera a los Vargas, pero no tenía mucho trato con ellos. Se ve con ellos. Y pues, otra cosa que se me olvidó mencionar en los rasgos de este beato, era muy escrupuloso. Y bueno, Santa Teresita, que también lo vivió, dice que los escrúpulos solo son comprendidos por quien los vive. Bueno, Luis Padilla sufría de esto y él se empieza pues a preocupar, ¿no? Es humano, volvemos al punto, y les pregunta, oigan, ¿y qué creen que nos vaya a pasar? Y el beato Jorge Vargas González, no sé si, pues, si era una broma, pues de muy mal gusto, si no, pero le suelta el comentario de que pues, le hace la seña como de que pues, nos van a matar, ¿no? Y Luis Padilla pues se angustia, ¿no? Y en cierto momento, según los relatos, ya bueno, los atormentan, los golpean. Luis Padilla no escapa a esto, según testimonios, encontraron que tenía escoriaciones en la lengua y golpes. Creen que a lo mejor quiso salvaguardar documentos tragándoselos, se los quisieron sacar. Bueno, los torturan, los condenan a muerte y ya en el paredón uno dice, qué mal momento para pedirlo, pero dice que se quiere confesar. Entonces Anacleto voltea, muy sereno, lo alienta y le dice, no, hermano, ya no es tiempo de confesarse, sino de pedir perdón y de perdonar.
Es un padre, no un juez, el que te espera. Tu misma sangre te purificará. Anacleto pide morir al último para poderlos alentar y animar hasta el final. Mueren primero los Vargas y la última voluntad del Beato Luis es que lo dejen arrodillarse, así como el Padre Pro, para orar. Se reconcentra en sí mismo y así de rodillas recibe las balas del Beato Luis Padilla. Bueno, pues qué mayor lección. Licenciada Elena Judith López Árcaras, ¿cómo conseguir su libro? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo le podemos escribir? Le recordamos a la audiencia que usted vive en este momento en Guadalajara, ¿verdad? Sí, así es. Pero, bueno, para eso está el correo, ¿no? El servicio Así postal. es. Sí, claro, Cuéntenos. bueno, hay opciones, bueno, está la página Testimonium Martyrum, Testimonio de los Mártires en Facebook, vamos a dejarles el contacto, también el número de WhatsApp. El libro tiene un costo de 205 pesos, son 114 páginas, aquí pueden ver el libro en físico Se tal ve cual. muy bien. Ajá. Y bueno, está la opción de que sea por Correos de México, que es más módico, 60 pesos, pero por la razón que sea, si quieren otra paquetería como DHL, Estafeta, FedEx, nada más necesitaríamos su código postal para enviarles una cotización y mandarles su libro. Y bueno, no solo ha escrito ese. ¿Por qué no nos Ujú, hace el favor de recordarnos el título? Bueno, más bien, ¿por qué no nos hace el favor de recordarnos a quién dedicó, por ejemplo, La Rosa de Coyoacán? ¿O ujú. por qué no nos hace el favor de recordarnos lo que escribió sobre el beato Anacleto González Flores y los demás libros? Claro que sí. Bueno, el primer libro, ya que menciona al Beato Anacleto, es una obra de teatro intitulada como el libro que él mismo escribió, El plebiscito de los mártires, en la que el mártir cuenta su historia, igual de la mano de investigación y documentación. La Rosa de Coyoacán, dedicado a la sierva de Dios María de la Luz Camacho, de quien vamos a celebrar otro aniversario de martirio a finales de este mes. También está Los Lirios de Agualulco, dedicado a los hermanos Jorge y Ramón Vargas González. Y el otro, El Abanderado que ganó el cielo, que es un poemario original dedicado a San José Sánchez del Río. Incluye también su semblanza y notas explicativas a pie de página, documentos y demás sobre este joven adolescente que también murió por Cristo. ¿Cómo no? Y bueno, hoy, hablando de la Inmaculada Concepción, se acaba de abrir la preventa para otro libro nuevo. Ah, wow, ¿cómo se da Sí, tiempo? bueno, ahí se lo robamos a otras cosas. Ajá, claro, Este libro trata sobre dos señoritas de la Asociación de Hijas de María Inmaculada del poblado de Degollado, también en Jalisco, que murieron en la Nochebuena de 1917, cuando el famoso bandido Inés Chávez García asoló su localidad. Y ante la amenaza de ser mancilladas, ellas prefirieron arrojarse un edificio en llamas, creo una carnicería en llamas. La habían quemado los asaltantes, a caer en manos de ellos y ver manchada su virtud. Y sus últimas palabras fueron la bella jaculatoria en honor a lo que hoy celebramos. Oh María, sin pecado original concebida, ruega por nosotras que acudimos a ti. Y este es el nuevo libro que hoy, de hecho, se abre la preventa. hoy. Ah, Hoy, qué ujú. maravilla. ¿Y cuánto cuesta el nuevo libro? Ese va a costar 210. Es casi de la misma extensión que el de Luis Padilla. Van a ser 120 páginas, igual con documentos, fotografías, lo más que se pudo obtener acerca de ellas. Qué maravilla. Déjeme sinceramente darle las gracias, porque además nos devuelve la esperanza. Primero, la esperanza está en Dios nuestro Señor, en la intercesión de la Santísima Virgen, pero usted está haciendo algo importantísimo. La generación que representa a su servidor ya va de salida. Es lógico, ya vamos de salida, pero usted
está dándole más, está avivando el conocimiento, reviviéndolo y motivándonos a acercarnos humildemente a Dios. Y si le piden los dos libros, ¿son dos envíos? Sí, ¿verdad? Tiene que ser Mm, dos envíos. Sí, bueno, es que como es preventa, el libro va a salir, si Dios quiere, hasta el 3 de enero del año que entra, si Dios nos Ah, presta vida. correcto. Ok. Este libro, el del Mártir Místico, ya está disponible en físico. Allí más bien lo que podría hacer es que si les interesa el nuevo libro, se les mandaría el del Beato Luis, pero hasta que les mandara el otro, ¿verdad? Para que fuera un solo envío. Así dejarían apartado si quieren el nuevo y ya luego, no sé, en 2 semanas podrían pagar el del Beato Luis y se les enviaría junto. Pero sí, Excelente. Ujú. Pero el costo no aumenta porque pues una cosa es un libro y otra cosa son los libros. Debe de aumentar, ¿no? Bueno, si el peso me excede de 1 kilo, el precio sigue siendo el mismo. Ya, por un decir, si quieren, no sé, 5 libros, o sea, a lo mejor Ex- se les puede hacer un descuento, pero el envío sí, sí subiría un poquito. Claro. Sí, bueno, en realidad yo les cobro lo que me cobran a mí del envío. Sí, 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 yo lo sé. Usted no lo hace por negocio. O sea, simplemente es para tratar de, como lo decíamos las ocasiones anteriores, de recibir fondos para seguir publicando. Eso es todo. Sí, así es. Y a veces poner del salario o de lo que usted percibe honestamente y pues tener que, entre comillas, subsidiar, ¿no? Ujú. Qué bueno. Pues, licenciada Elena Judith López Arcaraz, gracias. Y yo le pido que sigamos platicando. Es muy necesario, así lo considera su servidor, en tiempos tan oscuros como estos, en los que, como usted ha dicho, la persecución se da, pero de otras maneras que además son bastante sofisticadas, Sí, ¿verdad? totalmente. Nos encontramos pronto. ¿Nos hará el Sí, favor? claro que sí. Mientras Dios nos preste vida, aquí vamos a andar. Claro que Muy sí. bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias como siempre decimos a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos oye y participa. Y le queremos pedir un favor como siempre. Estos videos no pretenden ningún tipo de beneficio más que el que se puedan replicar, el que se puedan difundir y que colaboren, uno, a rescatar el reinado social de Cristo en nuestro país y dos, a devolverle la libertad a nuestro querido México, por el que tanta gente buena como Luis Padilla Gómez, como los hermanos Vargas, como el beato Anacleto González Flores, como infinidad de personas lindas y buenas han derramado su sangre por él.